Aclaración inicial. El siguiente video no pretende ni promover ni rechazar ideología alguna. El propósito del video es meramente divulgativo. Tomar una obra, explicar de qué trata, señalar sus puntos centrales y comprenderla como un producto de su época. En este caso particular, no analizaremos sus consecuencias prácticas ni las distintas interpretaciones que se hicieron a lo largo del tiempo, ni realizaremos juicios de valor sobre el texto, ya que eso convertiría este video en uno crítico y no es el objeto de la serie Archivos de Biblioteca. Como siempre, la caja de comentarios queda abierta para que puedan debatir y enriquecerse con el intercambio de ideas de manera respetuosa. Europa de los mediados del siglo XIX se había convertido en un escenario de profundas transformaciones, atravesado por revoluciones y contrarrevoluciones. El antiguo orden se encontraba en un progresivo declive e intentaba preservar sus estructuras mientras una nueva sociedad burguesa se imponía, modificando de manera sustancial la organización social y productiva, sustituyéndola por un nuevo modelo. Este proceso dio lugar a una serie de levantamientos políticos impulsados por los liberalismos y nacionalismos modernos. Entre 1820 hasta 1830, la burguesía se alzó contra los intentos de restauración del antiguo régimen. En estas revoluciones, actuarían como aliados tanto burgueses como proletarios. Sin embargo, en la Revolución de 1848 se presentaría un carácter distinto, una mayor participación obrera. En Francia, este clima de conflictividad social encontraría una expresión posterior en la Comuna de París de 1871. En este momento histórico, cuando la Liga de Comunistas le pedirá a Karl Marx y Friedrich Engels que escriba el Manifiesto Comunista, que sería publicado de manera efectiva un año después. Esta obra vería la luz un año después, el 21 de febrero de 1848, cuando sería publicada en Londres. El encargo se convertiría con el paso del tiempo en una obra fundamental para los movimientos socialistas y comunistas para nivel mundial. En el capítulo del Manifiesto Comunista, los autores desarrollan una interpretación histórica de la sociedad, que se inicia con una de las frases más conocidas del texto. La historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases. A partir de esta afirmación, sostienen que desde las épocas más tempranas de la sociedad humana se ha organizado mediante divisiones jerárquicas, conformando una escala gradual de condiciones sociales entre dominantes y dominados. En el plano económico, el manifiesto describe cómo la industria moderna sustituyó a la manufactura y cómo la pequeña burguesía fue desplazada por los grandes industriales, a quienes Marx caracteriza como jefes de verdaderos ejércitos de trabajadores asalariados. Paralelamente, el desarrollo del comercio impulsó de manera acelerada el mercado mundial de la navegación y de los medios de comunicación, contribuyendo a una transformación global de la producción. Surge entonces una pregunta central: ¿de qué es producto la burguesía? Responde la obra que la burguesía es el resultado de un largo proceso histórico, marcado por una serie de transformaciones en los medios de producción y de comunicación. A diferencia de las clases dominantes anteriores, la caracteriza como una clase revolucionaria, surgida del propio desarrollo de la sociedad moderna. Como consecuencia de su dominio económico, la burguesía avanza también hacia el poder político. En este sentido, Marx define al Estado moderno como un instrumento al servicio de esta clase, al afirmar que el gobierno moderno no es sino un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. Desde el punto de vista social, el texto sostiene que este nuevo sistema desarticula por completo el orden anterior, sustituyendo las antiguas relaciones de dominación por una nueva estructura basada en dos sujetos sociales. Por un lado, la ya mencionada burguesía, entendida como la clase que detenta el control de los medios de producción y se apropia de las ganancias generadas. Por el otro lado, nos encontramos con el proletariado, definido como la clase obligada a vender su fuerza de trabajo y convertida en una mercancía más, y reducida, en palabras de los autores, a un simple apéndice de la máquina. En el plano político, se señala que la burguesía mantiene una lucha constante, primero contra el orden anterior, luego contra el proletariado, y finalmente contra otras facciones de la propia clase, la burguesa, que compiten entre sí.
En este proceso, se termina recurriendo al apoyo del proletariado, al que arman políticamente, aun cuando esto puede volverse en su contra. En este contexto es donde Marx menciona ejemplos concretos de conquistas obreras, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral en Inglaterra por aquellas épocas. Para concluir el capítulo, los autores destacan dos aspectos fundamentales. En primer lugar, señalan que la sociedad burguesa genera un sistema atravesado por crisis periódicas, que intentan resolver mediante mecanismos que a su vez preparan nuevas crisis futuras. Y en segundo lugar, se subraya la creciente organización y solidaridad de los trabajadores, que al unirse se convierten en una fuerza social superior, a diferencia de los movimientos históricos anteriores protagonizados por minorías en beneficio de las minorías. Los movimientos proletarios se presentan como la unión de la mayoría en beneficio de la mayoría. En el capítulo 2, los autores se concentran en definir con mayor precisión qué es el comunismo y en qué se diferencia de los demás movimientos obreros de su tiempo. El texto comienza estableciendo la posición de los comunistas frente al proletariado en general, diferenciándolo de los otros partidos obreros en dos puntos centrales. En primer lugar, en las diversas luchas nacionales del proletariado, los comunistas se colocan por delante de los intereses comunes a toda la clase trabajadora, independientemente de la nacionalidad. Y en segundo lugar, en el enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía. Afirman representar en todo momento los intereses generales del movimiento proletario en su conjunto y no reivindicando cuestiones parciales o circunstanciales. A partir de esto, Marx sostiene que los comunistas constituyen una fracción más resuelta del movimiento obrero internacional y que poseen frente al resto del proletariado una ventaja teórica fundamental, una comprensión clara de las condiciones del desarrollo de los fines generales del movimiento histórico proletario. En este marco, el texto establece tres ejes centrales para el comunismo: la constitución del proletariado como clase, la destrucción de la supremacía burguesa y la conquista del poder político. En relación con la cuestión de propiedad, Marx aclara que el rasgo distintivo del comunismo no es la evolución de la propiedad en general, sino la evolución de la propiedad burguesa, es decir, aquella forma de propiedad que permite la apropiación privada de los medios de producción. En este sentido, el objetivo no es suprimir toda posesión individual, sino transformar las relaciones sociales que sostienen la dominación de una clase sobre la otra. El texto introduce dos conceptos fundamentales más. Por un lado, el capital, definido como un producto colectivo, que solo puede ponerse en movimiento mediante el esfuerzo combinado de múltiples individuos, y es por ello que los autores conciben como una fuerza social al capital, y no como una riqueza puramente individual. Por otro lado, se define la figura del capitalista, no solo como alguien que ocupa una posición personal dentro del proceso productivo, sino como alguien que ejerce una posición social determinada, basada en la propiedad y en el control de los medios de producción. También se define el trabajo asalariado. Se sostiene que su precio medio tiende a reducirse al salario mínimo de subsistencia, es decir, a la suma de los medios necesarios para que el obrero pueda vivir y reproducirse como trabajador. El objetivo del comunismo en este punto es suprimir ese modo de apropiación que obliga al obrero a vivir únicamente para acrecentar el capital, subordinando su existencia a los intereses de la clase dominante. En la sociedad burguesa, afirma el texto, el trabajo viviente no es más que un medio para aumentar el trabajo acumulado, mientras que en una sociedad comunista el trabajo acumulado debería convertirse en un medio para enriquecer y desarrollar la vida de los propios trabajadores. Se introduce también una afirmación de las más conocidas del manifiesto, que los obreros no tienen patria, entendido que la superación de la explotación de clase implica también la superación de la explotación entre naciones. En este sentido, se sostiene que al abolir la explotación del hombre por el hombre, se elimina también la explotación de una nación frente a la otra. Finalmente, el capítulo aborda la cuestión del poder político. Marx plantea que el proletario utilizará su supremacía política para arrebatar progresivamente el capital a la burguesía, centralizar los instrumentos de producción en manos del Estado, concebido como el proletariado organizado como clase dominante, y acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas. En este contexto, el manifiesto enumera una serie de medidas de transición pensadas para los países industrialmente avanzados. Entre las que se mencionan la reforma impositiva, la centralización del crédito en manos del Estado, la administración estatal de los transportes y la reducción de la separación entre el campo y la ciudad.
En el tercer capítulo del Manifiesto Comunista, Marx y Engels abandonan momentáneamente la exposición teórica para polemizar con otras corrientes socialistas de su tiempo. Su objetivo no es presentar alternativas, sino explicar por qué, a sus juicios, estas corrientes no conducen a la emancipación real del proletariado. La crítica en tres tipos de bloques. Al primero lo llaman socialismo reaccionario, a quien a su vez lo divide en tres subcategorías. El primero es el socialismo feudal, que lo comienza criticando diciendo que esta corriente surge de sectores de la antigua aristocracia, desplazada del poder por el avance de la burguesía industrial. Estos grupos, si bien critican al capitalismo, no es porque se pongan en el lugar del proletariado, sino porque buscan abolir las relaciones de dominación actual para volver al orden jerárquico basado en la obediencia y en la caridad del sistema anterior. La subcategoría analiza el socialismo pequeño burgués, al cual lo trata propio de los artesanos y pequeños comerciantes y propietarios medianos. Esta corriente percibe correctamente que el desarrollo del gran capital amenaza su existencia, sin embargo su propuesta no es avanzar hacia una nueva organización social, sino que intenta restaurar viejas formas de producción o forzar a las modernas dentro de las estructuras ya superadas. Para el escritor, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico porque intenta frenar un proceso histórico que ya no puede revertirse. Como tercer subcategoría, los autores critican lo que llaman el socialismo alemán o socialismo verdadero. No se trata aquí de un movimiento político concreto, sino de una apropiación filosófica abstracta del socialismo francés, desligada de la lucha real de clases. Según Marx, esta corriente transforma una doctrina revolucionaria en un discurso académico sin impacto práctico sobre la realidad social. Adentrándonos en el segundo bloque, al cual los autores llaman como el socialismo conservador o burgués, es criticada esta corriente porque acepta la sociedad capitalista pero busca eliminar sus conflictos y tensiones. En las palabras propias del manifiesto, se dice que quiere la burguesía sin el proletariado. Propone reformas parciales, discursos humanitarios o mejoras administrativas, siempre y cuando no se cuestionen las bases propias de la explotación. Para Marx, este socialismo se reduce a una figura retórica. Los burgueses se presentan como defensores del obrero sin dejar de ser burgueses. Finalmente, Marx y Engels analizan como tercer y último bloque de este capítulo el socialismo y comunismo crítico utópico. Estas corrientes critican al capitalismo, denuncian sus injusticias, pero lo rechazan como lucha política y rechazan la acción revolucionaria del proletariado. Confían en la armonía social, en proyectos ideales o en la persuasión de la moral, sin comprender el carácter histórico de la lucha de clases. Para Marx, su límite central es que no reconocen al proletariado como un sujeto revolucionario ni al conflicto social como el motor de la historia. Con este recorrido, Marx y Engels delimitan su posición frente a otras corrientes socialistas de su tiempo, afirmando que solo una teoría ligada a la lucha histórica del proletariado puede producir una transformación real en la sociedad. En el cuarto y último capítulo del Manifiesto Comunista, tanto Marx como Engels explican la posición práctica del comunismo frente a los distintos partidos políticos de su tiempo. Ahí señalan la necesidad de trabajar en conjunto y mencionan, concepto ya mencionado con anterioridad, la necesidad de la solidaridad entre los trabajadores para hacer frente al sistema burgués que los ponía, según el análisis que hacen Marx y Engels, en una situación de vulnerabilidad frente a aquellos que son propietarios de los medios de producción. El manifiesto concluye afirmando que los comunistas no ocultan sus fines y que la transformación social surge del conflicto entre clases, sintetizando en una consigna final que dice: proletarios de todos los países, unidos. A modo de conclusión, el manifiesto comunista debe ser entendido como una expresión de su época, como una de las formas en que ciertos intelectuales del siglo XIX interpretaron los profundos cambios que se estaban produciendo en Europa y en el mundo. A lo largo de la obra se expone cómo sus autores comprendieron tanto esas transformaciones como los procesos históricos que la precedieron, dándole un significante a partir de la lucha de clases y de los debates en torno a las nuevas clases dominantes a la que la caracterizan al mismo tiempo como una clase revolucionaria. Como en todos estos casos de la serie, el objetivo en este video ha sido presentar su obra, su estructura, sus ideas centrales, dejando abiertas las distintas lecturas y discusiones que puedan seguir a partir de ella.